Bien, ok, vamos a poner sobre la mesa qué cosa es Melquisedec. Esta palabra que se usa tanto en el Tanakh, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, y que también se usa en Brit Hadash. ¿Qué cosa es Melquisedec? Una de las cosas que nosotros no hemos podido todavía resolver, vamos a decir que es como con una tarea pendiente que tenemos, es determinar qué cosa es Melquisedec. ¿Es una persona o es una orden sacerdotal? O sea, hay una persona llamada Melquisedec o hay una orden sacerdotal que se llama Melquisedec, un grupo de personas, vamos a decirlo así, la cual son sacerdotes según la orden de Melquisedec. O hay un hombre llamado Melquisedec. Nosotros tenemos que primero darle solución a esta tarea que la tenemos pendiente desde hace muchos años. Porque nosotros pensamos, a lo menos en el cristianismo se nos enseñó así, de que Yeshua HaMashiach es Melquisedec. O sea, que Yeshua HaMashiach es el mismo hombre a quien Abraham le entregó los diezmos. Otros enseñan de que Yeshua HaMashiach estaba representado en este hombre. O sea, que este hombre es un tipo del Mashiach que habría de Belén. Conforme también lo creía el rey David. Entonces, para nosotros poder ir haciéndonos una idea de qué cosa puede ser Melquisedec, qué cosa puede ser esto, vamos a traducir primero dos palabras, la palabra Melquisedec y la palabra orden. Vamos a traducir estas dos palabras. Bueno, aquí tienen la palabra Melquisedec. La palabra Melquisedec está conformada por dos palabras. La palabra Melech y la palabra Sedec. ¿Qué cosa es un Melech? Bueno, un Melech es un rey. ¿Y qué cosa es un Sedec? Un Sedec es un justo. Es la palabra que está relacionada con la justicia. De ahí de que algunos hombres sean sadí, sean justos. A veces también traducido por sabios. O sea, ¿qué cosa es un Melquisedec? Bueno, un Melquisedec es un rey de justicia, un rey que practica la justicia, un rey que es justo, que es recto, un rey que lo hace justo y recto precisamente es guardar los preceptos que el Elohim, Abraham, Isaac y Jacob le había establecido a su pueblo, que comenzó en Edén. Desde Edén ya Hashem tenía un pueblo, Adán y Eva, creados directamente por él, según hemos creído y entendido. De Adán y Eva se derivaron 3 hijos. Estos 3 hijos, a uno lo asesinaron, al otro lo expulsaron. Le nace un tercer hijo, el cual es Seth, y de Seth nace toda una familia que la podemos fácilmente llevar hasta Yeshua HaMashiach. Y así lo explicaron también los evangelios. Usted coja a Yeshua HaMashiach y lo tira para atrás y va a llegar por la línea de Seth hasta Adán y Eva. O sea, de que esta familia, este pueblo, esta familia que llegó a ser un pueblo, esta familia que tenía una característica por ser gente piadosa, gente justas, gente que guardaban los principios y los preceptos que Hashem les había establecido desde el Edén y que les fue estableciendo en el tiempo a esta familia. De ahí de que Abraham Avinu, era un sadí, era un justo, era un hombre que practicaba la justicia. Abraham, Hashem mismo dijera de que él sabía de que Abraham guardaba y que iba a enseñar a su descendencia a guardar la Torah, a guardar los preceptos y a guardar las misbot. Y esto fue muchos años antes de Moisés.
O sea que es una evidencia de que en nuestra casa, en nuestra familia como hebreos, nosotros tenemos una línea familiar dentro de la cual, sin lugar a duda, hubo reyes de justicia. O sea, algunos de ellos fueron reyes que fueron justos, que está diciendo nada raro. Esto está diciendo de que hay una orden de reyes que practican la justicia. ¿Qué cosa es la orden? Ya sabemos qué cosa es Melquisedec. Pero ahora, ¿qué cosa es la orden? Bueno, la palabra orden que se usa, aquí te la estoy poniendo, y lógicamente estoy hablando de todo esto en el Taná, en el Antiguo Testamento, porque es donde se menciona por primera vez a Melquisedec y la orden de Melquisedec. Esta palabra orden, dibra, en lengua hebrea, significa razón, pleito o estilo, causa, orden. O sea, ¿qué cosa es lo que es la orden de Melquisedec? Bueno, la orden de Melquisedec no es otra cosa que el estilo de los reyes de justicia. La forma, la manera en que los reyes de justicia se presentaban y actuaban y oficiaban delante de Hashem. Entonces, a partir de este entendimiento en Torah, de qué cosa es un Melquisedec o qué cosa es la orden de Melquisedec, nosotros podemos entonces entrar a analizar cómo es que Yeshua HaMashiach llega a ser un Melquisedec, pero ya con una característica diferente, para siempre. Entonces, vamos a comenzar a leer en el libro de Hebreos, capítulo 4, al final, a partir del verso 14. Y es importante que entendamos que aquí lo que se está hablando, el contexto completo de todo el Hebreo, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todo este contexto, hasta el capítulo 8, que empieza de Yeshua como gran sumo sacerdote. Entonces, es muy importante entender de que aquí se está hablando de sacerdote, sacerdocio. Es una de las características del Mashiach. El Mashiach, de la misma manera que el Mashiach es salvador, redentor, justificador, también es sumo sacerdote, entra dentro de su función. Entonces, vamos a leer Hebreos, capítulo 7, que es donde se empieza a hablar de Melquisedec. Bueno, específicamente capítulo 6, Hebreos capítulo 6, verso 20 al final. Dice así: donde Yeshua, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí aparece Melquisedec por primera vez en el libro de Hebreo, ya en este contexto donde estamos analizando. Lo primero que tenemos que analizar es el texto en sí mismo. El texto planito, así, plano, el texto plano. Dice así, que Yeshua, nuestro precursor, o sea, el que fue delante, Yeshua, el que fue delante, vamos a poner aquí la palabra precursor. Yeshua, nuestro precursor. ¿Qué significa la palabra precursor? Bueno, la palabra precursor es el que corre delante, el que va delante. Ubícate en una carrera de relevo y hay una persona que está corriendo delante de ti. Esa persona que va corriendo delante de ti y que tiene como objetivo llegar a la misma meta, a esa persona se le llama precursor. Es el que va en el mismo curso tuyo, delante de ti, podríamos decir, abriendo un camino, abriendo un espacio, para que tú entonces también puedas avanzar por él. Es más o menos lo que significa la palabra precursor. Ahí la tienes puesta. La palabra precursor que se usó en el idioma griego, aquí en este texto. O sea, Yeshua
es el que va delante de nosotros. Es lo que está diciendo el autor del libro de los Hebreos. Él va delante de nosotros. O sea, Yeshua, el que va corriendo delante de nosotros, entró por nosotros y llegó a ser. Es lo otro que yo quiero que usted vaya entendiendo en la historia esta del Melquisedec. Según el autor del libro de Hebreos, Yeshua llegó a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Yeshua no era sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No podemos decir de que Yeshua, cuando fue introducido en la tierra, ya Yeshua era Melquisedec o sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. No, eso no es lo que dice el libro de Hebreos, ni fue la intención del autor del libro de Hebreos. La intención del autor del libro de Hebreos es que Yeshua HaMashiach fue delante de nosotros preparándonos un camino, y por lo que hizo, por sus méritos, por las cosas que él hizo, aplicó y llegó a ser sacerdote para siempre. Ahora, sacerdote para siempre, ¿según qué? Según el orden de Aarón, según una de las 4 órdenes, de las 24 órdenes sacerdotales de la casa de Aarón, no, según el orden de Melquisedec, o sea, según el estilo y la forma de los reyes justos o de los reyes de justicia. Ahora, ¿cuál es la característica de este nuevo sumo sacerdote? Según el orden de Melquisedec, la característica o la diferencia, o como le quieran llamar, es que es para siempre. No podemos seguir creyendo o pensando que Yeshua HaMashiach era el mismo Melquisedec que se le apareció a Abraham. Porque entonces tenemos que llegar a ver, yo casi siempre digo esto: cuando tú te inventas una doctrina, o adoptas una doctrina, necesariamente tienes que empezar a crearte otro tipo de doctrina y otro grupo de doctrinas para poder fundamentar la que te inventaste o la que adoptaste. Si Yeshua HaMashiach es la misma persona de aquel Melquisedec que se le apareció a Abraham y al cual Abraham le entregó sus diezmos, y Yeshua HaMashiach nace en los días del rey Herodes por el vientre de Miriam, María, entonces nosotros tenemos que empezar ya ahora mismo a creer en la reencarnación. Por eso es que hay muchas personas que creen en la reencarnación de los que guardan Torah. ¿Por qué? Porque necesitan creer en la reencarnación para poder enseñar otras cosas y para poder justificar otras cosas. Y yo estoy seguro que ninguno de los que estudian Torah, a lo menos de los que me siguen a mí en mi YouTube, yo estoy seguro que no creen en la reencarnación. El cristianismo no cree en la reencarnación. El judaísmo mesiánico no cree en la reencarnación. Algunas corrientes y vertientes judías ortodoxas sí creen en la reencarnación. Pero bueno, nosotros no creemos en la reencarnación por 1000 cosas, y algún día conversaremos de eso.